Amén, hermanos. Hoy día me toca culminar con la serie de sermones que hemos llevado a cabo durante este mes, que es el Dios desconocido. Muchas veces, como cristianos reformados, dejamos de lado al Espíritu Santo, se nos olvida su importancia. Queremos distanciarnos estúpidamente de los pentecostales, siendo que lo que más nos une a ellos es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Al menos para mí ha sido una bendición poder recordar que Él es Dios, que Dios habita dentro de mí y que Dios habita dentro de su pueblo, que Dios se manifiesta a través de cada uno de los que estamos acá y que en cada uno podemos también reflejar a Dios. Y espero con su ayuda en la tarde del día de hoy poder exhortar su palabra de forma verdadera y eficaz, ya que si no es con su guianza, de nada sirve que yo pueda estar aquí adelante hablando. Serían pérdida de tiempo, serían palabras vanas. Por lo cual les quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versos del 6 al 10. Voy a ver si el control funciona, si no le pido a mi hermano Álvaro que me ayude con la presentación. ¿No funciona? Así que, por favor, Álvaro, estemos atentos. Comienza así el texto. Dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y tomen también el casco de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les invito a orar. Señor, necesito de tu ayuda, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Señor, te pido que en ti, Señor, encontremos refugio, Señor. Que tú seas, Señor, el que conduzca, Señor, mi boca para poder exhortar tu palabra, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de que tú, Señor, también hagas, Señor, que la palabra entregada, Señor, dé fruto en nuestras vidas. Que tú seas, Señor, el que sea, Señor, el día de hoy honrado y exaltado, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar mi exposición del día de hoy con una declaración que nos seguirá durante el sermón del día de hoy. Es una declaración que da paso a que Dios ya no habite de forma corporal con nosotros, sino que habite dentro de nosotros. Y esta declaración es que Cristo venció. Cristo venció.
Esta es la declaración que tenemos que tener clara al leer este pasaje. Si no tenemos nuestra vista puesta en Cristo y en la victoria de Cristo, este pasaje se puede entender de cualquier forma. El Señor, cuando nos llama a su ejército, no para pelear una guerra, sino para hacer guardia en una guerra que ya fue ganada por Él contra Satanás y su ejército de demonios. Cristo venció. ¿Y qué significa esto? ¿De qué nos sirve saber que Cristo venció? Que nada de lo que yo pueda hacer va a cambiar el destino de esta guerra, puesto que ya está concluida. Cristo ya venció. Y les quiero dar un pequeño ejemplo de esto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y el bando de Alemania, el Eje y Hitler fueron derrotados, seguían habiendo ataques en pequeños focos, ¿ya? Por lo cual los países que habían sido victoriosos tenían que seguir manteniendo ejércitos en guardia. La guardia no podía cesar porque aún habían ataques de rebeldes, ¿ya? Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo en nuestra época. No podemos bajar la guardia porque estamos ante un enemigo que es real y que es poderoso y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cristo nos llama y nos demanda a hacer guardia, aun cuando esta guardia pueda costar nuestra vida. No debemos bajar los brazos. Y esta guardia no es una guardia ofensiva, sino que es una guardia defensiva a la espera de nuestro libertador. Les quiero leer un pasaje que está en Santiago 4:7, que dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñe a orar, la única reseña de guerra espiritual que encontramos en Lucas 11 es: líbranos del mal. Nosotros no somos los encargados de ir a pelear con Satanás, porque esa tarea ya la hizo Cristo. Y Él fue derrotado. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Estar firmes, estar alerta, resistir los ataques y obedecer las órdenes de nuestro Señor. Y para esto les quiero plantear una pregunta que va a ser la que va a guiar el sermón de hoy. Y es: ¿de qué forma o cómo podemos resistir al diablo? ¿Ya? Y la primera forma de la cual podemos resistir al diablo es andando en la verdad. ¿Ya? Los primeros versículos de este pasaje nos dicen claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas. Nuestra lucha es contra Satanás, pero contra un Satanás vencido, un enemigo real, un enemigo fuerte, pero que ya fue derrotado. Juan 8:44 dice que Él es asesino desde el principio y no ha sido mantenido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentiras, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentiras. Todo lo que viene de Él es mentira. Y su estrategia es esta: mentir, confundirnos y lograr desestabilizar nuestros corazones para engañarnos y hacernos creer que Dios no nos ama, que Dios nos abandonó
y que Cristo no va a volver. Joseph Goebbels era un ministro de Hitler en la Alemania nazi y tiene una frase muy conocida que es: miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea la mentira, más gente la creerá. El diablo ataca con pequeñas sutilezas, como vemos en Génesis, engañando a la mujer por un hombre que no estaba alerta, que no estaba haciendo guardia. Y pequeñas mentiras hacen que muchas personas creen sectas, que muchas personas se levanten y creen iglesias con una visión errada de Dios y vivan engañados. El versículo 14 del pasaje que acabamos de leer de Efesios 6 dice: estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Y aquí comenzamos a hablar ya de esta famosa armadura de Dios. Si es que puede colocar la imagen desde la presentación, porque necesito un apoyo gráfico. Si es que no está, no importa. Ahí está. Si vuelve atrás, tenemos la imagen de un soldado romano, ¿ya? Sé que puede ser un poco infantil mostrar imágenes, pero necesito que veamos de qué forma funcionaba la armadura del soldado romano para poder entender este pasaje, ¿ya? El soldado romano, una de las piezas claves que tenía en su armadura era el cinturón. El cinturón no solo guardaba su cintura, sino que era ocupado para amarrar la túnica, ya, para que el soldado se pueda mover sin tropezarse con esta. Además, abrazaba la coraza para que ésta no se cayera y además sujetaba la vaina de la espada, ¿ya? Esa era la función del cinturón de la armadura romana, ¿ya? ¿Y qué quiere decir con esto? Que sin verdad no hay justicia y que sin verdad no hay evangelio. Esta declaración es fuerte porque ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. En Juan 14:6 dice, Jesús declara: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad porque no hay verdad fuera de Él. No hay camino fuera de Él y no hay vida fuera de Él. Y te voy a decir una verdad. Necesitamos urgentemente de Cristo. Y te digo otra verdad. No puedes llegar al Padre si no es por Cristo. Y no puedes llegar a Cristo si no es el Espíritu Santo quien te lo revela. Juan 16, del 13 al 15 dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Si quieres caminar en verdad, busca con todo tu corazón al Espíritu Santo. Tú no vas a poder entender el Evangelio de Cristo si no es Él quien lo revela a tu corazón. Y si no buscas el Evangelio de Cristo, estás perdido. Si no buscas el Evangelio de Cristo, tu vida está perdida. Porque no tendrás verdad en tu vida y vivirás en el engaño de Satanás. Cualquiera
que no tenga sus pies firmes en las verdades de Cristo va a ser engañado, va a ser devorado como Satanás, que anda buscando a quien devorar. Y si tuviera que elegir una cosa con la que quiero que se queden de lo que he dicho y de lo que voy a decir, es que necesitas de la verdad. Es que yo necesito de la verdad y necesito transmitirles esto, porque hay muchos que hoy no caminan en la verdad y necesitan de Cristo. Y está en ti y está en mí poder entregar este mensaje. No hay otra verdad y no hay otra salida que no sea Cristo. No hay vida si no está en Cristo. Si se preguntan cuál es la diferencia entre un cristiano y un no convertido, es que el cristiano está vivo. El que no es cristiano está muerto y vivirá muerto por siempre. Y si es llamado, Jesús le da vida. Si no es llamado, no habrá vida en él. Y hay muchos que son hijos de Dios y que caminan muertos porque no saben de Cristo. Oseas 4:6 dice: mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento. Tú y yo necesitamos del conocimiento del Evangelio de la verdad, para ser conocidos por Dios en el día postrero, porque podemos tener mucha experiencia, pero experiencia no es Evangelio. Podemos haber vivido muchos testimonios gloriosos, pero testimonio no es Evangelio. Mateo 7, 22 y 23 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Solo puedes conocer el carácter de Dios, los atributos de Dios y la verdad de Dios a través de su palabra. No hay otra forma. Necesitamos colocarnos el cinto de la verdad para poder andar en la verdad. La segunda forma de resistir al diablo es revistiéndonos de justicia. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. En esta armadura, la parte más amplia, como se ve en el gráfico, es la coraza, que protegía los órganos vitales del soldado, así como también la gran justicia de Dios nos reviste de santidad. Una santidad que no nos es imputada solamente por los méritos de Cristo Jesús, quien pagó la gran deuda que nos condenaba ante el Padre. Esta vestimenta nos asegura de que un día estaremos cara a cara con Cristo, que lo podremos ver, que lo podremos tocar y que cenaremos con Él. Pero hasta que ese día no llegue, la palabra de Dios nos insta a permanecer firmes. Pero ¿cómo podemos permanecer firmes ante un mundo que nos oprime? Juan 16, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos da fuerza
cuando ya no podemos más y nos da fuerza, no solucionándonos los problemas de la vida cotidiana, sino recordándonos las promesas del Evangelio. Y nos recuerda que este mundo y el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya está vencido. Y direcciona nuestra mirada hacia el reino de Dios y su justicia, porque en ella hay verdad. Hermanos, Cristo nos salvó. Esta verdad la tenemos a veces tan arraigada a nuestra vida, tan sabida, que muchas veces la pasamos por alto. Otra verdad que les quiero compartir es que si es por nuestros méritos, si es por nuestro actuar, nosotros, tú y yo, merecíamos el infierno. Merecíamos y merecemos ser consumidos por la ira del Padre. Un cristiano no debería levantarse de su cama sin recordar esto. Un cristiano no debería levantarse de su cama sin recordar que merece la condenación de Dios, que merece la ira del Padre, y que solo por la gracia de Cristo fuimos salvados. Saber que Cristo me salvó, debería remecer mi corazón. Debería remecer mi interior y hacerme pensar y actuar de forma distinta. Debería remecer mi interior y hacerme actuar como Él actuó. Debería remecer mi interior y hacerme actuar en amor, porque Él es amor. Debería hacerme actuar en amor porque Cristo vive en mí y porque Cristo es bueno. Dios es bueno. Pero ¿qué hago con esto? Esto no me lo puedo guardar. Y por eso me calzo los calzados del Evangelio. No podemos callar estas verdades, hermano. Un pequeño testimonio. No quiero desviar la mirada de que Cristo, porque Él es el centro de nuestro servicio y culto dominical. Pero yo conocí a Cristo a los 15 años. Y antes de conocer a Cristo, mi vida estaba desordenada y vacía. Yo desde los 4 años tuve depresión infantil y siempre el suicidio estuvo en mi mente. Desde que tengo uso de razón, el suicidio fue parte de mi vida. Y yo vivía muerto. Pero Cristo me dio vida. Y sé que muchos de los que estamos acá hemos vivido algo similar. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso no podemos callar el Evangelio de Cristo. Porque es Cristo quien nos llama. Es Cristo quien nos da vida. Es Cristo quien nos renueva. Es Cristo quien nos restaura. No hay vida fuera de Él. No hay vida fuera de Él. Quizás puedes colocar 1000 trabas para no predicar el Evangelio. Quizás puedes decir que no sabes mucho. Quizás puedes decir que eres tímido. Pero iglesia, la obra no es nuestra. La obra no es tuya ni mía. La obra es de Dios. Y Él vive y reina y hace como Él quiere. Y en Él ya hay victoria. Sin Cristo no hay vida que valga la pena.
Y es el Espíritu Santo quien pone y quien llena nuestra boca de palabra. No es de nosotros. Toda buena dádiva viene de Dios. Y Pablo en primera de Corintios 2 dice que no se trata de elocuencia, no se trata de cuánta sabiduría podamos tener, sino que se trata de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Entregar la buena nueva de que el Cristo, Dios encarnado, murió por amor y que solo en Él hay salvación y que las obras de Cristo son suficientes. No se trata de nada más. El conocimiento llega junto con la madurez espiritual, porque no podemos quedarnos en los rudimentos básicos. Pero el amor de Cristo es suficiente para transformar vidas. Y el último mandato de Cristo antes de ascender al cielo fue este en Marcos 16, 15 al 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Tú solo obedece y Dios obrará según su voluntad. El tercer punto de cómo podemos resistir al diablo es: actúa con fe en el Evangelio. El escudo romano era un escudo semi-rectangular bien grande que servía para desviar las flechas y los golpes del enemigo. Y este escudo es simbolizado en el pasaje de Efesios como la fe. Cuando el Espíritu Santo llega a habitar en un cristiano, es Él quien lo capacita de fe. La fe no nace de ti, sino del Espíritu Santo que habita en ti. Y la palabra de Dios en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es que sea difícil, que es imposible. ¿Y quién tiene fe? Solo el que ha sido regenerado y el Espíritu Santo habita en él. El énfasis de este pasaje no está en si tienes mucha o poca fe. Yo puedo tener mucha fe en una sanación y orar. ¿Y qué pasa si Dios decide no sanar? ¿Dónde queda mi fe? Porque mi fe estaba en la sanación, en el obrar, pero no en el Dios de la sanación. No en el Dios que tiene una voluntad perfecta y agradable para mi vida. Parte de la fe es también aceptar la soberanía de Dios. Es aceptar que Dios es más sabio que yo. Es aceptar que Dios me ama más que yo y que su voluntad es más perfecta y más agradable para mí que mi propia voluntad. El escudo de la fe tiene un aspecto gráfico y práctico también. Pablo usa el escudo romano porque era grande. Y este escudo no solo servía para cubrir al que usaba el escudo, sino que también para cubrir al camarada que estaba débil.
Si de algo estoy seguro, es que en un punto mi fe va a flaquear y yo voy a necesitar de ti. Si algo estoy seguro, es que un día yo voy a necesitar de que tú seas quien me levante. Si algo estoy seguro, es que Dios quiere una iglesia unida. Una iglesia que levanta al caído, que llore con el que llora y ría con el que ría. Somos un solo cuerpo. Si uno está débil, el cuerpo entero se debilita. Somos un solo cuerpo. Necesitamos el uno del otro. Yo necesito que ustedes me fortalezcan, así como yo también en algún caso los podré fortalecer. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos hacer práctico el Evangelio. Necesitamos que lo que leemos, que lo que estudiamos, que lo que aprendemos, no quede en la teoría. Necesitamos demostrar amor, porque Dios es amor. Y somos imágenes de Dios. El escudo en un campo de batalla poco servía al soldado si no tenía también una espada. Y Pablo dice que es la espada del Espíritu, que es el Evangelio. Habitualmente y correctamente se explica la espada del Evangelio con el texto de Mateo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado en el desierto. Y la defensa de Jesús ante los ataques de Satanás es decir, escrito está. En esta guerra no estamos para atar demonios, no estamos para tirar agua bendita. La única arma eficaz para defendernos de los ataques de Satanás y los demonios es la palabra de Dios. La única arma eficaz es la palabra de Dios. Y como no somos Jesús, que ante el ataque de Satanás sabemos a la perfección qué decir, necesitamos del Espíritu Santo que nos recuerde su palabra. Necesitamos que la sabiduría de Dios esté en nuestra vida. Pero estas palabras no emergen de la nada. ¿Qué vas a recordar si no lees tu palabra? ¿Qué vas a recordar si no escuchas la voz de Dios? La palabra en Efesios 6 también dice que debemos estar a cuentas con Dios cuando venga el día malo. Que debemos estar alertas porque el día malo va a venir y tenemos que tener de dónde sacar fuerza. Tenemos que tener de dónde recuperarnos. Tenemos que tener nuestra espada afilada porque el día malo va a venir. Inevitablemente el día malo va a venir. Y vamos a necesitar de la fuerza que nos da el Espíritu Santo a través de su Evangelio. El Espíritu Santo es quien nos da la palabra tanto para rebatir a otros como para atacar nuestras propias debilidades. Y por último, la última parte de esta armadura de Dios es el yelmo o el casco de salvación, que es la pieza, evidentemente, que protege la cabeza del soldado. Los ataques de Satanás son a tu mente, son a tus creencias, para crear raíces y que luego éstas bajen a tu corazón, para desestabilizar tu corazón y caer ante los ataques de Satanás. Y muchas veces estos ataques son recordando nuestros pecados, porque somos pecadores, les comento.
Y muchas veces nuestros pecados nos hacen sentir menos amados por Dios. Nos hacen sentir distantes de Dios. Pero Dios no es como nosotros. Dios no nos va a amar menos cuando pecamos, ni nos va a amar más cuando dejamos de pecar. Dios no nos va a ayudar menos porque estamos en pecados, o nos va a abrir todas las puertas porque estamos en santidad. Dios no es fluctuante como nosotros. Dios es inmutable. Y así como la salvación es algo que no puedes perder porque peques, nuestro descanso y nuestra certeza está en que Dios nos va a sostener hasta que seamos llamados a su presencia. Sin importar lo malo que hagamos o lo bueno que hagamos, si Dios ya te amó, Dios no te va a dejar de amar. Esto no quiere decir que como ya fui perdonado, yo voy a desatarme a mis pasiones carnales. Porque si eso está en tu mente, es porque en ti no habita el Espíritu Santo. Tú no haces buenas obras para ser salvos, sino porque ya eres salvo y el Espíritu Santo habita en ti y te lleva a toda buena obra. Un soldado no podía presentarse a la guerra sin su casco. Y un cristiano no puede presentarse ante Dios sin salvación. Nadie busca a Dios si no es Dios quien lo busca antes. Nadie es reclutado al ejército de Dios si no es Él quien te busca. El amor y el perdón de Dios son para aquel que a pesar de caer sigue luchando contra su pecado y entiende que solo en Cristo hay redención y perdón de pecados. Y ya para concluir, el verso 18 de este pasaje dice: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo nos lleva a mantenernos alerta, a orar los unos por los otros. Nos llama a orar por los santos, por los apartados de Dios. Si Pablo pidió oración, si Pablo necesitó que el pueblo orara por él, estoy seguro, creo que tú también necesitas oración. Y yo también necesito oración. Tú necesitas que tu iglesia ore por ti. Yo necesito que mi iglesia ore por mí. Nuestro pastor necesita que su iglesia ore por él. Somos un cuerpo, y si este cuerpo no se mantiene unido, será destruido. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Sino vestir la armadura de Dios. Hay diversos pasajes en el libro de Isaías, como en el capítulo 57, en el 27, en el 59, que nos muestran a Cristo vestiendo esta armadura. Cuando tú te vistes con la armadura de Dios, te vistes de Cristo. Cuando tú te vistes de la armadura de Dios, te vistes de verdad. Cuando tú te vistes de la armadura de Dios, te vistes de santidad. Todos necesitamos de Cristo para ser salvos y del Espíritu Santo para mantener nuestra posición en esta guerra, una guerra que ya está ganada. Todos necesitamos de Cristo para ser perdonados y amados por el Padre, y del Espíritu Santo para poder vivir
ese amor en este mundo caído. Hermanos, Cristo venció. En esa cruz, para que tú y yo podamos tener victoria, para que tú y yo podamos vivir esa victoria, para que tú y yo tengamos gozo por esa victoria, y para que cuando Él regrese por su pueblo, seamos glorificados y vivamos de Él y con Él por la eternidad. Quiero terminar leyendo 2 versículos. El primero es Salmo 27:1, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y Romanos 8:31, que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, créalo. Créalo porque Cristo venció. Créalo porque Cristo es verdadero. Cristo venció. Vive esta verdad. Descansa en esto y gózate en su salvación. Amén, hermanos. Les invito a orar. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias porque un día, Señor, fuimos llamados a salvación y en ti, Señor, colocamos nuestra confianza. Ayúdanos, Padre, a vivir en este mundo corrompido, Señor, este mundo corrupto, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu evangelio, Señor, y gozarnos en tu salvación. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.